Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en este nuevo episodio del podcast y hoy vamos a estar hablando sobre kinesiología en el lipedema y para eso traje a mi invitada estrella, la licenciada Maite de Grutola. Hola a todas, ¿cómo andan? Bueno, Pri, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme formar parte de este podcast. Espero que todo lo que vayamos hablando les sirva a todas aquellas personas que lo van a ver. Excelente. Bueno, vamos a arrancar contándoles que Maite obviamente es licenciada en kinesiología, ella se recibió en la Universidad Maimónides y tiene una especialización que la permite trabajar hoy con lipedema. Así que Maite, contanos un poquito de qué se trata la especialización en dermatofuncional que vos hiciste. Bien, muy bien. Bueno, ni bien me recibí, siempre supe que quería trabajar en el área dermatofuncional, así que inicié mi especialización. Y bueno, y ahora estoy terminando una formación internacional en el manejo y tratamiento del lipedema. Y bueno, y esta área de kinesiología dermatofuncional me permite trabajar con afecciones como el lipedema y otras patologías que suelen confundirse con el lipedema, como es el linfedema, la adiposidad localizada, la celulitis. Entonces está bueno un conocimiento amplio sobre todas estas afecciones para conseguir un diagnóstico certero, ¿no? Bien. Así que... ¿Y qué rol cumple la kinesiología dermatofuncional dentro de lo que es el tratamiento del lipedema? Bien, bueno, principalmente lo que tratamos de abordar en esta área va a ser la restauración de la función tanto de la piel como de las estructuras que puedan llegar a estar afectadas por esta alteración, ¿sí? Lo vamos a conseguir mediante técnicas manuales, técnicas específicas, podemos usar fisioterapia. Así que principalmente es eso, la restauración de la función para que la paciente alivie su sintomatología y bueno, y acompañarla también durante todo ese proceso. Bien, me parece importante algo que dijiste de las estructuras que están afectadas en el lipedema. Exacto. Porque siempre se piensa, bueno, el lipedema es grasa, pero no está solo afectada la grasa en el lipedema, ¿verdad? 100%. El lipedema, si bien es una inflamación del tejido graso, con el tiempo empiezan a generar una disfunción en el resto de los sistemas, tanto el sistema muscular como el sistema vascular, como el sistema linfático. Es ahí donde nos parece como importante recalcar que una vez diagnosticado el lipedema, es necesario el comienzo de un tratamiento conservador o la decisión que quiera tomar la paciente para abordar esta alteración, porque pueden coexistir un lipedema con alguna otra patología si ese tratamiento no se alarga, digamos, o no se inicia a tiempo una vez diagnosticado. Claro, ahí viene la importancia no solo del diagnóstico temprano, sino también del inicio del tratamiento temprano, ¿verdad? 100%. Por esto de que la patología justamente puede ir progresando con el tiempo y en sí es una patología inflamatoria del tejido conectivo, o sea, son varias estructuras que están afectadas, son los ligamentos, las articulaciones, fascias musculares, ¿verdad? O sea, no es solo la grasa y no es solo estético tampoco. Exacto, por eso es también importante el seguimiento que tienen estas pacientes, ¿no? Una vez iniciado el tratamiento, evaluarla a la paciente y ver cómo va evolucionando en el transcurso de las sesiones, para ver si hay que ajustar algún criterio o mismo motivar a la paciente a que siga con estas conductas. Eso me parece importante, el seguimiento periódico de las pacientes, porque puede llegar a presentarse alguna complicación, ya sea propia de la patología, como puede ser una fibrosis o una presencia de otra patología dentro del lipedema. Claro.
Sí, de hecho, vos creo que del equipo sos la que más está en contacto con las pacientes. O sea, la cara que más ven las pacientes es a Maite. Sí. Y todas la adoran, voy a decir que todas las pacientes te aman. Pero vos sos la que más las ve porque las ves en el pre, o sea, cuando ellas deciden iniciar su tratamiento conservador, les haces su seguimiento, si se operan, las ves a veces en el intra e incluso en el posoperatorio. Entonces, 100%. Sos como... la figurita principal, claro. Exacto, 100%, sí. 100%. Entonces, a veces que, bueno, cuando llegan a la consulta, diagnosticamos el lipedema, las pacientes como que les nombro kinesiología y no entienden mucho de qué, porque dicen como, bueno, pero yo no tengo una rodilla rota o no me lesioné. ¿Por qué kinesiología? Como que no terminan de entender. Entonces, por eso me parecía importante que hagamos este episodio para explicar bien de qué se trata la kinesiología dermatofuncional y qué hacen en las sesiones. ¿Querés contarnos un poquito qué hacen ustedes en las sesiones con las pacientes cuando inician un tratamiento? Bien. Bueno, una vez que tienen el diagnóstico del lipedema, y que se realizaron todos los estudios y todos los estudios complementarios que necesitan, tenemos una primera evaluación en donde yo las veo y en base al estadio del lipedema que tenga, pautamos la frecuencia con la cual se va a realizar las sesiones, ¿no? También perdón, eso es individualizado, entonces, exacto, ¿no? Porque siempre, eso es algo que muchas pacientes preguntan, ¿y cada cuánto tengo que ir? ¿Y todas las semanas, exacto, cada 15 días? O sea, eso lo ves vos en la evaluación inicial. Cada paciente tiene su propio protocolo. Es más, siempre le digo a todas las pacientes, el tratamiento se va a adecuar a vos, no vos al tratamiento, porque hay factores que influyen en que quizás las pacientes no pueden asistir a las sesiones las veces que tenemos pautadas. Entonces, siempre vamos a tratar de amoldarlo en base al paciente, a las necesidades, al estilo de vida que tenga. No es lo mismo una paciente con un estadio tipo 1, que la veo una vez por semana, pero que mantiene un hábito saludable, una dieta antiinflamatoria, que mantiene un ejercicio moderado, que hasta la podría llegar a ver en una frecuencia de 15 días al mes. En cambio, no es lo mismo un estadio más avanzado, un tipo 2, tipo 3, que va a necesitar una frecuencia más repetitiva, entre 2 a 3 veces por semana, y siempre con algunos tips domiciliarios y ayudas, complementos que van a ir evitando la progresión de esta patología. Bien, eso es importante. Entonces, siempre individualizada la frecuencia de las sesiones según el estadio y según los hábitos que tenga la paciente, resumidamente. 100%. Bien, perfecto. Y cómo es un poquito, lo mismo te voy a preguntar de cómo es la frecuencia, pero luego de que las pacientes se operan, o sea, se hacen la cirugía, se decidieron, hicieron todo un tratamiento conservador, se desinflamaron, logramos mejorar sus síntomas, la paciente decide operarse y ahí va a haber otra frecuencia de sesiones en el posquirúrgico. Exacto. Bueno, el abordaje en el tratamiento posquirúrgico tiene que ser bien específico. Estamos en pleno contacto con las pacientes. Y conmigo. Y con vos, estamos todo el tiempo en contacto. El posquirúrgico es la cirugía aborda el tejido adiposo, pero no las alteraciones inflamatorias de la patología. Entonces, en un abordaje como lo es una cirugía de esa magnitud, la paciente se va a inflamar mucho, va a sentir demasiado dolor o pesadez en las piernas. Entonces, la frecuencia con la que vamos a realizar las sesiones posquirúrgicas dentro de la primera semana van a ser probablemente todos los días. De nuevo, hay pacientes que viven lejos, hay pacientes que viven cerca, hay pacientes que tienen que trabajar. Bueno, eso se va moldando, se va acomodando y lo vamos viendo, pero sí las etapas más tempranas van a ser con más frecuencia y una vez a medida más o menos que pase la primera, segunda semana, vamos a ir espaciándola con una frecuencia de 3 veces por semana hasta que más o menos cumpla el primer mes postoperatorio. Bien, bien, espectacular. Sí, ahí estamos a full en contacto, Maite, cirujana y paciente.
todos los días hablando, 100%. todos los días atentas al seguimiento, pero lo mismo, siempre es individualizado y siempre intentando amoldarnos, porque cada paciente es única, cada paciente tiene su vida, sus hábitos, vive lejos, vive cerca. No podés comparar la evolución de una paciente que quizás te comenta su caso y te dice que en un mes estuvo súper, a una paciente que quizás conlleva otro estilo de vida y quizás a la paciente que le dura un mes, a la otra le va a durar 3 meses de evolución, y es así y está bien. Sí, no todas las pacientes desinflaman al mismo tiempo, cada cuerpo tiene sus tiempos. Y lo que siempre decimos, en el postquirúrgico, paciencia. Paciencia, tanto en el tratamiento conservador como en el tratamiento postquirúrgico. ¿sí? Siempre esto es un proceso largo que hay que iniciarlo cuanto antes, pero que los cambios son posibles, ¿sí? Pero hay que tener paciencia y constancia. Y constancia, más que, sí, te digo que por igual, constancia y paciencia por igual. Porque algo que siempre yo le trato de recalcarles a las pacientes cuando llegamos al diagnóstico y les explico que esto obviamente que tiene un tratamiento conservador, que es interdisciplinario, que no sos solo vos y yo, hay un equipo detrás, hay nutricionista, hay psicóloga, hay, digamos, otras especialidades que a veces necesitamos que también intervengan, pero que es todo, cuanto ellas mejor puedan hacer el tratamiento conservador, mejor se van a sentir. Y que es más importante la constancia que la perfección, hacerlo todo bien de entrada. Exacto. Porque el lipedema es crónico. No existe. Exacto, la perfección no existe. Tanto con todos los tips y recomendaciones que les podemos dar, siempre digo lo mismo, arranquen de a poco, de menos a más y progresivamente, porque el cambio no es radical, no es de un día para el otro. Y es un proceso que es crónico y que se van a tener que adaptarlo como un hábito. Así que es importante eso, ¿sí? Recalcar que no es necesario que el cambio sea drástico, sino que es progresivo. Claro, y que sean hábitos que ellas puedan mantener, que 100%. puedan sostener en el tiempo. Exacto. Y hay algo que me preguntan mucho las pacientes, porque, a ver, la historia típica de una paciente con lipedema es una paciente que trae los síntomas hace muchos años, que viene sin un diagnóstico, que viene muy frustrada, que no solo se siente mal, sino que no le gusta cómo se ven sus piernas o sus brazos en caso que estén afectados, que traen todo este bagaje emocional y que han hecho millones de tratamientos sin ver cambios o con experiencias muy malas. Entonces, la pregunta que vos nos vas a poder contestar muy bien es ¿qué tratamientos se pueden hacer las pacientes que tienen lipedema y qué tratamientos no? ¿Y en manos de quién se los pueden hacer? Bien. Bueno, en cuanto al abordaje del lipedema, hay una gran variedad, tanto de técnicas como de fisioterapia que se puede aplicar en una paciente con lipedema. Siempre y cuando el profesional que te esté atendiendo tenga un poco de noción de los criterios, más que nada generalidades, ¿sí? Que estamos abordando una patología de base inflamatoria. Bueno, un poco les voy a contar sobre la aparatología y las técnicas que uso en el consultorio con mis pacientes. Bien. ¿No? Hay bastantes más. Por excelencia yo creo que va el drenaje linfático manual. Bien, a la cabeza. A 100%, estrella. Bien. Hagamos listita que sí y que no. Sí. Listita que sí, a la cabeza, drenaje linfático manual. Hay muchas escuelas, hay muchas técnicas, no hay una técnica especial para cada paciente, sino la que va acorde a la evolución del paciente. Bueno, también como fisioterapia tenemos la presoterapia. Bien. La presoterapia son unas botas de presión neumática que lo que hace es comprimir el tejido de distal a proximal. Y hay algo que quiero recalcar de esto, que quizás hay muchas pacientes que vienen y me comentan, che, me las alquilé, o me las compré, o fui a un spa y estaban. Bueno, hay algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para que esta terapia sea efectiva, porque si no, comprimimos y no generamos nada. Siempre debería haber una apertura ganglionar previa, ¿sí? Para que todo lo que vaya comprimiendo
se vaya drenando. ¿Sí? Yo siempre les digo, va a ir drenado al tachito de basura. ¿Sí? Claro. Si no, queda en el intersticio y no... Claro. Es una compresión. Sí puede llegar a generar un alivio del dolor por la compresión, pero la idea es que sea efectiva. O sea, hay que abrir el tachito de basura. Hay que abrir el tachito de basura, ¿sí? Y eso lo abrimos desde el cuello, las axilas y la ingle, ¿sí? Los ganglios principales, ¿sí? Bien, obviamente la presión de esta tecnología va a ser de baja a moderada, siempre teniendo en cuenta esos parámetros. Y algo que también quiero recalcar, que hay muchos pacientes que quizás me dicen, me hice presoterapia y listo. Sí. La preso no reemplaza las medias de compresión ni el drenaje linfático manual, ¿sí? Es un complemento que se puede adherir muy bien y que puede dar muy buenos resultados, pero no reemplaza ni el drenaje ni la terapia compresiva. Perfecto. Bien, después otra aparatología que podemos usar es el ultrasonido. El ultrasonido lo aplico en aquellas zonas quizás donde están los signos más característicos del lipedema, que puede ser el tobillo, el signo del manguito, o la almohadilla en cara interna del muslo, en aquellas zonas donde hay tejido más indurado. Más inflamatorio, cuando se nota que está inflamado. Exacto. Porque hay muchos pacientes que tienen lipedema que me dicen, esta rodilla se me pone colorada, se me pone dura, la grasa... Es la típica grasa inflamada. Exacto. En esas zonas puntualmente el ultrasonido entonces funciona bien. Lo aplicamos, también lo aplicamos como para desinflamar, igual que las ondas de choque. Las ondas de choque siempre en una zona bien específica, con una presión justa. La podemos aplicar para también trabajar sobre la rigidez de esos tejidos, ¿no? Claro, sí, porque en realidad no hay solo inflamación, sino que hay fibrosis. Exacto. Fibrosis, entonces, para las que no saben, es el tejido que se va poniendo rígido. Exacto. Se van fibrosando, se va haciendo rígido el tejido conectivo que conecta la grasita con la piel, con los músculos. Bien. Todo eso se va indurando, se va poniendo duro, rígido, eso por la inflamación crónica. Exacto. Y esos aparatos entonces son para ir aflojando. Exacto. Una regeneración tisular y también ayuda a drenar. Así que bueno, esa es más o menos la fisioterapia que manejamos en el consultorio con los pacientes. Nos dan muy buenos resultados. Bien. Y ahora contanos un poquito las que no. Las que no. Bueno. Las que no, ¿por qué no? A ver, exacto. Bueno, hay ahora, creo que está bueno esto para informar un poco, quizás hay un poco de desinformación por parte de los profesionales que realizan estas terapias, como por ejemplo el masaje reductor o la maderoterapia. Están súper de moda. Están súper de moda y hay maderoterapia para lipedema. Entonces, estaría bueno como también hacer recapacitar a esos profesionales para que indaguen un poco más sobre esta patología, que bueno, ya hablé del drenaje linfático manual, hablé de técnicas muy superficiales, no podemos pretender que una técnica tan invasiva como una maderoterapia o un masaje reductor, que son técnicas bien profundas que generan demasiada fricción, sean apropiadas para una patología que tiene vasoinflamación. Entonces, llevándolo también con una frecuencia, la verdad que no tengo idea cuánto se hacen las sesiones de maderoterapia o de masajes reductores, pero a la larga tengan en cuenta que es inflamación, fibrosis. Claro, o sea, se está como retroalimentando positivamente el ciclo de la inflamación, porque 100%. Es un tratamiento que en sí es traumático para el tejido, en un tejido que ya está inflamado. Exacto, 100%. Y hay otra particularidad de los pacientes que presentan lipedema, que tienen una fragilidad capilar altísima, tienen mucha tendencia a formar hematomas, entonces me han contado que han terminado de la sesión de maderoterapia con la pierna violeta. Yo he visto fotos. No, bueno, no, eso no está bueno. No, y aparte no solo los hematomas, sino el dolor que les aparece exacto, la activación del simpático. Entonces es como que pacientes que han tenido que ir a la guardia del dolor post masaje reductor o post maderoterapia, ¿sí? No, bueno, eso tengan en cuenta que el abordaje del lipedema en un tratamiento siempre tiene que ser delicado. Suave, ¿sí? Tratarlo con algodoncitos. Con algodoncitos, exacto. Bien, muy contenedor, claro. Exacto. No necesitamos
generar aún más dolor. Claro. ¿Sí? Aquellas técnicas que le generen un poco de dolor, bueno, sospechen un poco. Bien. O sea, nada que genere dolor, nada que genere inflamación. Nada y que acá hay algo que ultrasonido va medio de la mano con radiofrecuencia. Ok, bueno, sí. Pregunta La radiofrecuencia, clave, radiofrecuencia. En manos que quizás no conocen tanto de parámetros y dosificación es un poco arriesgada. La elevación del calor profundo y las temperaturas elevadas generan en la paciente lo mismo, inflamación, producción de más fibrosis, Claro. ¿sí? Miofibroblastos conducen a una fibrosis. Entonces, también hay que ver para qué quiere utilizar la radiofrecuencia ese profesional, si quiere trabajar en un tejido más profundo, como un tejido adiposo, o trabajar más sobre la tensión de la piel. ¿Sí? Hay que ver por qué lo aplica. Entonces, siempre que se van a aplicar a un tratamiento, preguntarle al profesional por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual vos me estás aplicando esto? ¿Cuál es el fin? ¿Qué queremos conseguir? Bien. ¿Cuáles son los resultados que yo tengo que ver? Eso me parece... Bien, porque la realidad es que hoy hay demasiada oferta de tratamientos estéticos en manos de profesionales y en manos de gente que no son profesionales de la salud. Sí. Entonces, ahí como que las pacientes, viste, llegan a caer en lugares donde por ahí no saben, no conocen del lipedema, no saben que tienen lipedema y les ofrecen como el combo. El combo. El combo, te hago la presoterapia, la radiofrecuencia, la criolipólisis. Vamos todo lo que inflama, vamos. Claro. Claro. Sí, o sea, como hay que aplicar un poco el sentido común. 100%. Es una patología inflamatoria, no le apliquemos nada que genere inflamación. Y si hay dudas, consultar al profesional que se dedica a esto. Perfecto. ¿No? Y mismo me pasa un poco con cuando me preguntan sobre tratamientos para mejorar la piel, porque estas pacientes quieren mejorar la piel, básicamente. Sí, quieren que de piel de naranja. ¿Qué pasa? Me preguntan mucho con las enzimas lipolíticas, mesoterapias profundas. Y vamos a lo mismo, o sea, todo lo que uno aplique en el tejido profundo que genere inflamación va a ser contraproducente. Perfecto. O sea, va a generar inflamación, va a generar dolor y puede llegar a empeorar la clínica. Exacto, entonces, 100%. Agravar los síntomas, claro. ¿no? Que es lo que nosotros tratamos de detener con el tratamiento conservador, claro. ¿Sí? De frenar, pausar por un momento los síntomas y revertir todas las complicaciones que se pudieran haber conseguido a lo largo de esa... transcurso de la patología. Claro, bien. Y mencionaste algo recién que, bueno, todavía no lo hablamos, que es la terapia compresiva, que es también parte del tratamiento. Exacto. Parte del tratamiento conservador. ¿Querés contarnos un poquito, digamos, por qué funciona, qué es, que para los pacientes que no tienen idea, perfecto, qué es la terapia compresiva, qué tipos hay? Bien, bueno, la terapia compresiva... hay diferentes tipos, tenemos 2 tipos de terapia compresiva. Lo ideal sería una terapia compresiva desde los pies hasta la panza, ¿sí? Que comprima la totalidad de la pierna. Hay terapias compresivas medias y hay calzas, hay tejido circular y hay tejido plano, ¿sí? En una paciente que quizás tenga un estadio 1, más leve de la patología, se recomienda el uso de prendas compresivas, panties, de tejido circular, donde son quizás, es un tejido viscoelástico que tiene la posibilidad de expandirse tanto de ancho como de largo, es bidireccional, le permite a la paciente realizar de forma tranquila sus actividades de la vida diaria. En cambio, quizás el tejido plano ya va más encaminado a pacientes que tienen un estadio tipo 2, tipo 3. Claro, más avanzado. Más avanzado, presenta costuras, presenta más rigidez, ofrece mayor compresión. Y bueno, eso quizás también va más abocado a algo un poquitito más avanzado. Bien. O sea, medio que para iniciar, en líneas generales... Usamos el tejido circular. Las panties, que son las típicas medias de compresión. Exacto, la típica media de nylon. Como la de nylon típica, pero que tiene... con más resistencia. Claro, que tiene una compresión graduada, ¿no? ¿Qué hace? Lo que hace es, primero que nada, aliviar la sintomatología. Las pacientes con lipedema manifiestan mucha sensación de pesadez en las piernas. Entonces, la idea es colocársela al inicio del día,
y retirársela cuando se van a acostar. Entonces eso lo que hace es comprimir durante todo el día, favoreciendo la circulación linfática, el retorno venoso, y eso hace que al final del día sus piernas tengan estén más aliviadas, 100%. Claro, sí, porque la noche es como el peor momento en general para las pacientes con lipedema. Exacto. Muchas no pueden dormir del dolor en las piernas, no saben qué hacer para aliviar el dolor, la pesadez que tienen. Y la terapia compresiva viene a ser una herramienta entonces importantísima, ¿no? Fundamental. ¿Y qué pasa? Porque muchas pacientes no la quieren usar, les es dificultosa la adherencia al tratamiento, o le son incómodas, o a otra no le gusta que le apriete el pie, o que le da calor, ¿Qué consejo les damos? Bueno, de nuevo, como lo hablamos antes, siempre de menos a más, siempre un poquito y después vamos avanzando. Un día 1 hora, 2 horas, 3 horas, al otro día, bueno, hacemos lapsos, hacemos cortos periodos, quizás a la mañana, quizás a la tarde, quizás a la noche. Sí, no es necesario que el cambio sea brusco. Además, la terapia compresiva es un hábito que vas a tener, que te va a acompañar siempre, porque el lipedema te va a acompañar siempre. Entonces, no es una enemiga, la tenés que tomar como una herramienta fundamental para este tratamiento. Y a la larga se va transformando en un hábito y ya las pacientes lo van integrando como la rutina del skincare, como el lavado de dientes. Claro. ¿Sí? Me levanto, me las coloco, me las saco a la noche, coloco las piernas, bombeo un poco. Yo creo que eso, siempre de menos a más, no forzar, no imponer, no es que tiene que ser todo perfecto, me las coloco, No, vamos tranquila, pasito a pasito, que se logra. Ir habituándose. Exacto. Bien, ¿y qué pasa en verano con las medias de compresión? Y bueno, las medias de compresión en verano es un poco complicado, lo que hablábamos siempre es, bueno, quizás utilizarlas en los momentos más frescos del verano, como puede ser a la mañana, a la noche cuando llego del trabajo. Bueno, esto que hablamos con vos la última vez, depende el trabajo, el oficio que tengas, pero si tenés un trabajo en una oficina en donde vas a estar mucho tiempo sentada, tiempos prolongados, y tenés la posibilidad de contar con aire acondicionado, un ventilador, bueno, me las llevo, me las coloco en el trabajo, me las saco cuando me voy, llego a mi casa y me las vuelvo a colocar. Entonces, eso, ir habituándolo en base a las comodidades que tenga cada uno. ¿Sí? Sí, no tampoco sofocarse por el uso de las medias. Claro, eso te va a decir, no es lo mismo una paciente que trabaja todo el día en la calle que una paciente que trabaja 8 horas en una oficina con aire acondicionado. Bueno, una va a tener más posibilidad que la otra de usar la media, ¿no? Y también, bueno, y puede ser una posibilidad en vez de usar la panty cambiar a la 3/4, por ejemplo, en verano. Sí, también puede ser una posibilidad. Yo no soy muy partidaria de las 3/4 por el signo más característico que se marca en el muslo interno, el signo de la almohadilla, pero sí puede ser una opción porque son 2-3 meses de uso. O sea, es mejor usar la 3/4 que no usar nada. Perfecto. ¿No? 100%. Claro, bien. Siempre, bueno, apuntar a lo que podemos hacer. A lo que se pueda abocar en ese momento. En el momento. Bien, perfecto. Y otra cosa que hablaste antes, cuando estábamos hablando de qué terapias sí, qué terapias no, dijiste el drenaje linfático manual, que es como a la cabeza lo más importante. Hay muchas pacientes que viven acá en Capital, que se atienden con vos, que van a las sesiones, pero hay muchas pacientes que son del interior o que son de un pueblo donde no hay un kinesiólogo o no hay un kinesiólogo formado en lipedema. O que vienen a operarse acá y después se vuelven. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo las podemos ayudar para que ellas vean que el drenaje que les hacen en donde ellas viven sea efectivo? Sea efectivo. Porque me parece que pasa lo mismo que con los tratamientos estéticos, que hay mucha oferta. Por ahí hay mucha gente que hace drenaje y por ahí no lo hace bien. O nos relatan que sí, me hicieron un drenaje linfático, pero me dolió mucho cuando me lo hacían. ¿Qué cosas tienen que ver las pacientes para que esté bien hecho? Bien, perfecto. Bueno, principalmente esto es como regla absoluta cada vez que una paciente se acuesta en la camilla, la respiración. ¿Sí? Acompañar todas las técnicas manuales que hagamos con la respiración. Una respiración diafragmática consciente. ¿Sí? Me coloco las manos en las costillas, inhalo por nariz, exhalo por boca. Eso es fundamental, eso trabaja mucho más que cualquier otro ejercicio que podamos hacer.
También tengan en cuenta que el drenaje va a ser efectivo siempre y cuando de nuevo haya una apertura ganglionar, ¿sí? Vaya a depositarse todo a los ganglios principales para que después pueda ser filtrado. Bien. Entonces siempre activación de cuello, activación de axilas, activación de ingle, poplitea, malleolar. Eso es fundamental. También la duración, ¿no? Quizás la duración, la zona. Exacto. Un drenaje linfático no dura menos de 45 a 60 minutos, ¿no? Y también está abocado, no tiene que ser siempre tan parametrado, ¿no? Hay zonas del lipedema que me van a llevar más tiempo. Una pantorrilla que está más inflamada me va a llevar más tiempo que quizás un muslo, por el tipo de lipedema que tenemos. Entonces, la duración y la zona y el movimiento, ¿sí? El movimiento tiene que ser suave, tiene que mantener un ritmo, tiene que ser preciso, no tiene que ser ni muy rápido ni muy lento. La presión tiene que ser justa, ¿sí? Bueno, esos son más o menos los parámetros que... Y una pregunta, pacientes que tienen afectados brazos, ¿se hace el drenaje en los brazos también? 100%. Siempre el tipo de lipedema que tenga, a dónde va a estar abordado el drenaje. Bien, se drena, o sea, en pacientes que tienen afectadas piernas y brazos, el drenaje se hace en piernas y brazos. 100%. Perfecto. Y algo importante que me parece que tienen que saber es que después del drenaje... tenés que orinar bastante. Exacto. ¿No? ¿Eso es como un signo de que estuvo bien hecho el drenaje? Sí, eso puede ser signo de que estuvo bien hecho, y más que nada también siempre fomentamos la hidratación en las pacientes. Así que sí, eso pueden tenerlo antes y después. Exacto. ¿No? Antes y después de la sesión, importante la hidratación. La hidratación. Bien. 100%. Bien, perfecto. Y otra cosa que te quería preguntar es, mismo estas pacientes que no viven acá en Capital, no tienen acceso a atenderse con vos o no tienen con quién atenderse donde ellas viven, ¿qué tips, qué consejos, qué les podemos enseñar para que ellas hagan como tratamiento domiciliario? Bien. Para ayudar al drenaje, si no tienen a alguien que les haga el drenaje linfático. ¿Qué les puedes decir a esas pacientes para ayudarlas? Bien, bueno, principalmente el ejercicio... creo que va a ayudar a activar las bombas que tenemos en los pies, las bombas impulso aspirativas, ¿sí? El ejercicio tan solo como una caminata es un ejercicio terapéutico que puede ayudar. También colocar las piernas al final del día quizás contra la pared, bombear un poco, hacer este ejercicio de flexión plantar, ejercicio de movilidad, quizás con una banda elástica, flexionar la pierna, llevarla al pecho, volver. El cepillado en seco ahí es algo que quizás no se habla mucho, pero para mí es muy efectivo en lo que es el aspecto de la piel, ¿sí? Es un cepillo que tiene unas cerdas suaves, que lo que podés hacer es humedecerlas un poco, y de distal a proximal, con movimientos circulares, vas activando lo que es la circulación, y eso lo que hace es mejorar un poco el aspecto de la piel. ¿Esos cepillos son los cepillos especiales que se compran para eso? ¿Cómo los piden? ¿Cómo los buscan? En realidad son especiales, si lo buscan como cepillo para masaje en seco, lo pueden conseguir. Tienen que tener en cuenta que las cerdas tienen que ser suaves, no tienen que ser tan duras. Y hacen una especie como de drenaje. De drenaje, exacto. De distal siempre a proximal. Bien. Lo pueden hacer hasta en la ducha. Y en la ducha, tratemos de evitar las duchas de agua caliente. ¿Sí? Es preferible quizás tomar una ducha con un agua tibia y al final, cuando ya estamos terminando, le damos un poquitito de agua fría, ¿sí? Para activar un poquitito más la circulación. Claro, para eso sería un buen tip. Exacto. Bien. O sea, evitar también todo lo que sean piletas de agua muy caliente, saunas, jacuzzis, termas. Exposición al sol. Bien, todo lo que sea calor en las piernas, mejor evitarlo. Mejor evitarlo. Y si quieren ir a la playa, por ejemplo. Abajo de la sombrilla. Abajo de la sombrilla. Y si el mar está frío, que se metan. Que se metan. Que se metan. Que se metan y activen, bien, 100%. Bien, buenísimo. Bueno, me parece que son bastante útiles estos tips. Sí.
cosas Creo que les pueden servir como un pantallazo general. Ujú. Nada, todo esto es para ellas, para ustedes, Sí. para aportarles a que les sirva algo, para quienes puedan acceder con Maite. Bueno, son más que bienvenidas por su consultorio. Obvio, Pero por quienes supuesto. no, bueno, ahí tienen unos tips súper importantes Ujú. para poder hacer en su casa que les van a ayudar a sentirse Las mejor, van a ayudar ¿no? a sentirse mejor 100%. Bueno, me parece que hablamos como un poco de todo, súper Abordamos. nutritivo Sí, creo que podcast. Me queda parece bien. que estuvo buenísimo. Siempre lo que recalcamos es que el abordaje del lipedema es interdisciplinario. Acá no hay un profesional que trata el lipedema, sino que somos un equipo que hace un seguimiento, hace estudios, hace el diagnóstico, Ujú. que está siempre en contacto este equipo. Siempre estamos Siempre. hablando de las pacientes, viendo qué se puede mejorar en el pre, en el post, si las fajas, si hay que ajustarlas, si no, fotos, videos. Estamos todo el tiempo en contacto para poder ayudarlas a que se vean bien, que se sientan bien. Y para cerrar, me gustaría preguntarte, Maite, si vos tuvieras que darles un mensaje a todas esas pacientes que Ujú. ya están diagnosticadas con lipedema o sienten que pueden tener lipedema porque se sintieron identificadas con todos los síntomas que ya hablamos: la pesadez en las piernas, el cansancio, el dolor, la aparición de hematomas, la forma de la pierna, que sienten que algo no es normal, ven muchas irregularidades en la piel. Ujú. ¿Qué les dirías vos a esas pacientes como un mensajito de parte tuya, personal? Bien, bueno, principalmente que acá hay un equipo Ujú. que las va a acompañar y las va a contener y las va a ayudar en todo momento. Que lo que sienten también es real, que hay un diagnóstico médico, ¿sí? Que hay una explicación médica para todo lo que sienten. Ujú. Que quizás a veces vienen con esa frustración de decir, estuve tanto tiempo pensando que estaba loca. Ujú. Así que incomprendidas. Así que bueno, acá hay un equipo que las va a apoyar, que les va a brindar las herramientas necesarias, tanto para realizarlo como domicilio como para realizarlo dentro del tratamiento conservador, que hay, bueno, muchos profesionales que las van a ayudar y que las van a contener. Así que, bueno, que el cambio no es de un día para el otro, que no inicia ni termina, pero que es posible y que hay que tener paciencia y constancia. Bien. Así que eso. Y intentar iniciar el tratamiento Cuanto lo antes antes. posible, ¿no? 100%. Cuanto antes posible para poder mejorar los síntomas y para enlentecer o disminuir la progresión de la enfermedad, que como sabemos es progresiva. Y todas las pacientes son distintas. Hay pacientes que quizás progresen súper rápido, ¿no? Y pacientes que no tanto, pero eso no es algo que es posible saberlo al momento del diagnóstico, cómo 100%. va a evolucionar. Exacto. Entonces, cuanto antes comencemos, mejor, ¿no? 100%. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias, Maite, por Gracias haber a vos. venido. Gracias Me encantó a vos. este episodio y seguramente estemos grabando algún otro en el futuro, porque siempre va a haber cosas para hablar y siempre va a haber técnicas nuevas, estudios nuevos para ir trayendo, para todo lo que podamos ir aportando. Como sabemos, la medicina está en continuo avance y el lipedema todavía está en pañales, realmente. Así que nos volveremos a encontrar en breve. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Maite, y gracias a todas por estar siempre atentas a estos episodios. Si les sirvió esta información, por favor, denle like, suscríbanse al canal. Por favor, compartile esta información a quien creas que pueda tener lipedema porque es muy valiosa. Así que no te la guardes y bueno, muchas gracias por escucharnos.